Muchas gracias a cada hermano que está allí. Vamos ya a iniciarnos con la lectura porque los temas son un poco amplios, son bastante provechosos y no queremos dejar nada. Vamos entonces a iniciar con la lectura del capítulo 24 del libro de Deuteronomio. Escuchemos. Deuteronomio capítulo 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio y se le entregará en su mano y despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Y si la aborreciere aqueste último y le escribiere carta de repudio y se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si muriere el postrer hombre que la tomó para sí por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue amancillada, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando tomare alguno mujer nueva, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año, para alegrar a su mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela de molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería prendar la vida. Cuando fuere hallado alguno que haya hurtado persona de sus hermanos los hijos de Israel, y hubiere mercadeado con ella, o la hubiere vendido, el tal ladrón morirá, y quitarás el mal de en medio de ti. Guárdate de llaga de lepra, observando diligentemente y haciendo según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Cuidaréis de hacer como les he mandado. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que salisteis de Egipto. Cuando dieres a tu prójimo alguna cosa emprestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Fuera estarás, y el hombre a quien prestaste te sacará afuera la prenda. Y si fuere hombre pobre, no duermas con su prenda. Precisamente le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que duerma en su ropa, y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No hagas agravio al jornalero pobre y menesteroso, así de tus hermanos como de tus extranjeros que están en tu tierra, en tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, porque no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del peregrino y del huérfano, ni tomarás por prenda la ropa de la viuda. Mas acuérdate que fuiste siervo en Egipto, y de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando segares tu mies en tu campo, y olvidares alguna gavilla en el campo, no volverás a tomarla. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será, porque te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudieres tus olivas, no recorrerás a las ramas tras ti. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. Cuando vendimiares tu viña, no rebuscarás tras ti. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Bueno, tenemos entonces un capítulo que contiene bastante material del cual se puede aprender. Y se inicia este capítulo sobre las leyes del divorcio. En este pasaje, pues, no se halla una sanción divina alguna contra el divorcio. A lo contrario, pues, aquí se reconoce que esta era una práctica común entre los israelitas. Si la mujer no era de agrado de aquel hombre que la había tomado por esposa, éste le otorgaba una carta que la hacía libre. Nuevamente ella podía contraer matrimonio con otro hombre que la creyera para su esposa. Y le dice
que ella podía salir nuevamente de su casa y casarse con otro hombre sin ningún contratiempo, que si su segundo esposo le daba nuevamente carta de divorcio, entonces ella quedaba libre, pero no podía regresar con su primer esposo. Aunque su segundo esposo haya muerto, pues ella no podía regresar con este primero, porque eso era, para Dios era vileza, no estaba grato, era abominación delante de Jehová, y eso pervierte la tierra que Dios le ha dado. Este pasaje es sumamente tomado para dar en consideración el divorcio en nuestros tiempos y entra mucho en polémica. Es un tema bastante amplio y delicado. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar que Jesús discutió sobre este tema, y si hubo un tema del cual Jesucristo amplió grandemente fue el tema del divorcio, porque él le dice a los fariseos que Moisés le había permitido a ellos el divorcio por causa de la dureza de su corazón humano, pero no fue orden de Dios el crear el divorcio. De hecho, les recuerda el plan inicial de Jehová. Al principio, varón y hembra los crió, y Jehová les dijo que una vez que se casaran, ya no serían dos, sino uno. Y entonces esto avala la solidez actual del matrimonio. Y hemos dicho que muchos mandamientos de esta ley que Jehová dio a su pueblo por mano de Moisés quedaron abrogados en manos de Jesucristo. Les decía que uno de los ejemplos era que si había una persona que maldecía a su padre, pues irremisiblemente no había que mirar para atrás, tenía que morir. Pero entra la gracia en Jesucristo. Y entonces este punto que es tan delicado, también entra Jesucristo, lo saca de allá del Génesis y se lo remonta en la mesa al pueblo y le dice no es así. Esto lo permitió Moisés, pero no es así. Y les toma entonces el trasfondo del plan de Dios y les dice, aquí está, el Señor hizo uno y uno. Y al casarse, al unirse, ya no van a ser dos, sino uno. Y así lo estableció, así lo recordó. Y otra de las cosas importantes que hay que echar de ver, Jesucristo amplió muchísimo este tema, a tal punto que los discípulos lo entendieron. ¿Por qué decimos esto? Cuando los discípulos le dijeron, cuando el Señor explicó esto de una manera clara, sin titubear, los discípulos le dicen así en el capítulo 19 de San Mateo, habla sobre el divorcio. Y él les dice allí que cuando los fariseos lo tentaron y le dijeron, mira, es lícito al hombre repudiar a su mujer. Y fíjense que aquí hay una cosa que hay que aclarar. Era el hombre quien hallaba a la esposa, ¿verdad? Era el hombre quien halla a la esposa y tenía la oferta de darle carta de divorcio, como lo pronuncia Moisés en este capítulo, mas no así la mujer. No era la mujer la que le daba carta de divorcio al esposo, hay que considerar eso también. Era el hombre solamente. La mujer no podía decir, no, yo te doy carta de divorcio porque tú eres un flojo, un vago, no voy a vivir contigo, no. Era el hombre entonces que Moisés le había concedido la oportunidad de darle carta de divorcio a su mujer y volver ella a tomar otro hombre y él, en su defecto, pues también otra mujer. Pero el Señor les dice en el capítulo 19 de San Mateo, ¿no has leído lo que hizo al principio? Dios, varón y hembra los hizo. Y les hace la alusión de ese versículo.
Por tanto, el hombre dejará padre y madre y no se unirán a su mujer y serán dos en una carne. Así que ya no son más dos, sino una carne. Y les recuerda, por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparta el hombre. Y les dicen ellos, bueno, pero ¿por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio y a despedirla, a repudiarla? Y él les dice y les aclara el motivo: por la dureza de su corazón humano. Por eso Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio esto no estaba así. Fíjense que el Señor aclara: Moisés, no fue Jehová quien permitió. Moisés fue el que le dio esa oportunidad. Y el Señor allí entonces, de una manera transparente, les dice: cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la otra repudiada, pues adultera. Y los discípulos lo entendieron tan claramente, hermanos, que ellos respondieron: bueno, si es así la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Entendieron ellos claramente cómo está planteado el matrimonio para Dios en la actualidad, recordando lo que en el inicio Jehová planteó el matrimonio. Y Jesucristo le dice: bueno, no es para todos quien reciban esta palabra, sino aquellos a quienes les he dado. Y les dice una gran verdad, porque hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos, y el que pueda ser capaz de eso, séalo. Así de transparente y claro lo narró y lo explicó nuestro maestro. Entonces es un tema un poco controversial, pero una de las cosas que más explicó Jesús y se los dijo, que esto es palabra de Jehová. Al principio uno los creó, uno y uno. No se van a poner a estar distorsionando el plan original de Dios, así de transparente. Así que no es que sea capricho, es orden de Dios. El matrimonio, hermano, un buen matrimonio, un matrimonio fundado en las palabras de Dios, trae bendición a su familia, a la comunidad, a la iglesia, por todos lados. Pero cuando no fue Dios quien respaldó esa unión, entonces vienen grandes desfalcos espirituales a nuestra alma, porque un mal matrimonio nos puede arrastrar a la perdición. Por eso que es importante, cuando toque dar este paso a los solteros, háganlo con la dirección del cielo, porque si se impone la carne y el deseo, va a ser triste entonces su condición. Así que Dios les permita, y digo les permita porque yo di ese paso, voy a cumplir 18 años de haber dado ese paso del matrimonio, y créame, no es fácil. Todos los hermanos que tienen muchos años saben que es un arte vivir juntos, pero cuando ha sido Dios quien dio la autorización, quien dio la aprobación de esa unión, entonces van a venir dificultades, pero Dios va a ir guiando esa familia, ese matrimonio para beneficio y para bendición. Entonces, de verdad que son estos versículos tienden muchas personas a tomarlas y a decir: bueno, ya me engañó, me voy y me tomo otro esposo y esto. Y una de las cosas que si esto fuera así, hermano, si esto fuera así tal cual, entonces en el libro de Apocalipsis no nos diera la lista de los adúlteros, porque entonces si el divorcio fuera aceptado, no hay en la lista, no hubiese la lista de adúlteros. El apóstol Pablo tampoco mencionaría eso, y en Hebreos no nos mencionaría que honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios juzgará a Dios. Entonces allí no entraría esa palabra adúlteros, porque si el divorcio fuera legal,
permitido, ya listo por Jehová, esa palabra de divorcio, ese de adúlteros, no tendría allí entonces cabida. Entonces analicemos y meditemos muy bien en esto. Cuando el Señor dijo que habían eunucos que se hacían a sí mismos eunucos por ganarse el reino, analice bien esa expresión, eso de Jesús. Analice eso que entonces le quiere comunicar. ¿Qué es eso? Entonces, esto es de suma relevancia, de suma importancia. No existiría, entonces no tendría sentido el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Entonces, ese mandamiento tendría que borrarse, porque si el divorcio estuviera aplicable a la actualidad, entonces ese mandamiento está de más. Está de más porque una vez que se asimila el divorcio, entonces hay que borrar ese mandamiento, porque no existiría entonces adúlteros. Entonces hay que meditar bastante en esto y hay que sujetarse al plan de Dios. Dios, en su bondad y en su misericordia, nos revela que el plan divino fue desde el principio la constitución del matrimonio. Es más, antes del 4º mandamiento del día de reposo estaba ya constituido la unión, porque Dios en el 6º día creó al hombre y la mujer, los formó, los hizo una sola carne, y el día siguiente entonces el 7º día. Entonces el matrimonio antes está que aún el día de reposo. Así que hay que ser cuidadosos con esto y no nos dejemos confundir, hermanos, porque si hay alguien que está interesado en que usted no viva conforme a la voluntad de Dios, usted sabe quién es, el enemigo de nuestras almas. Nos dice también en este capítulo que si el hombre se había casado, que no se podía enviar a ninguna parte. Tendría un año para hacer feliz a su esposa, para estar allí viviendo esa luna de miel, que tendría entonces una duración de un año. Allí nada, no se podía tomar, no se podía llevar, no se podía enviar a la guerra, no podía tener ningún compromiso, porque su compromiso mayor era el de estar con su esposa. ¿Qué les parece esta ley? ¿Verdad que está maravillosa? Esta ley sí está buena. Un año, imagínense, un año con todos los gastos pagos y usted esté deleitándose con su esposa. Así de bonito y de cuidadoso es nuestro Padre Celestial. Así es de maravilloso. Nos dice que en los siguientes versículos nos hace referencia que no se debía tomar las piedras de molino. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con cuando alguien daba prestado algo como garantía, que fuera y le pidiera estas herramientas de trabajo. No debía hacerlo. ¿Por qué no debía hacerlo? Bueno, porque en la época pues todo israelita poseía una pequeña máquina de moler y eso le servía pues para preparar cada día la harina para hacer su pan. Y entonces el Señor, en consideración, les prohibía tomarla como una garantía de un préstamo, ya que este instrumento, este molino, pues si era confiscado en caso de que no había cumplido con el pago, esto lo dejaría pues a la persona que debe sin medios para preparar su comida o para abastecerse. Y el Señor, considerando esto, pues le da esta orden a su pueblo. Y le dice que si algún hombre hurtaba a alguno de sus hermanos de Israel y éste lo hubiese esclavizado o lo hubiese vendido, tenía que morir el que haya hecho esto y quitar de esa manera el mal en medio del pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros consideramos en esto, nos damos cuenta que los 10 hermanos entonces de José les quedaba la muerte, porque ellos tomaron a su hermano y lo vendieron como esclavo. Miren todas estas cosas que uno va viendo cómo Dios va trazando un mejor funcionamiento para su pueblo. Les recuerda también que en esa plaga
llamada lepra, esas enfermedades de la piel, tenían que ser muy cuidadosos y guiarse por lo que los sacerdotes ya conocían, pues recordemos que Jehová le dio detalladamente instrucciones en el libro de Levíticos capítulo 13. Él da cuidadosamente las instrucciones cómo los sacerdotes debían de lidiar con esta enfermedad. Y entonces Moisés les recuerda al pueblo que ellos tenían que hacer tal cual los sacerdotes le indicaran, pues Jehová les había enseñado a ellos cómo tratar con estas plagas. Y les hace un recordatorio, les dice, acuérdense de lo que le sucedió a María. Recordamos ese pasaje en Números capítulo 12, cuando María fue castigada con la lepra y la mandó Jehová 7 días fuera del real para que evitara así el contagio hacia todo el pueblo. Y Moisés pues le recuerda este suceso. Le dice también que cuando algún hermano, alguno le entregara alguna cosa prestada a su prójimo, no vaya a entrar a su casa y se lo vaya a quitar. Espere afuera, y cuando aquel hombre a quien usted le haya prestado, vaya y se lo entrega afuera de su casa. Miren esto evita pleitos, evita iras. Todas estas recomendaciones que el Señor da son de gran valor, que nosotros al aplicarlos a nuestro diario vivir nos traen tanto beneficio, hermano, muchísimo beneficio. Nosotros como sus hijos necesitamos cada día más conocer la voluntad de Dios para así en situaciones que se puedan presentar, pues nosotros podamos ponerlo por obra. Le dice también que si hay algún hombre que fuere pobre, ¿verdad? Y le haya dado prestado su ropa, pues entonces devuélvaselo. Antes de que el sol se oponga, antes de que el sol se oculte, déselo para que esa persona pobre pues tenga su ropita con que dormir. Porque si tú lo haces así, pues Dios te va a bendecir y eso va a ser justo delante de los ojos de Jehová. Hay una recomendación que le dice, es que aquí cada versículo tiene tantas cosas buenas que sacar, tiene mucho extracto de la voluntad de Dios y de las buenas funciones que Dios quiere ver en su pueblo. Él les dice que aquellas personas que tenían sus jornaleros, que no podía ponerse el sol sin pagarles ese diario, porque ellos son pobres y con ese pago ellos sustentan su vida. Entonces, que no se la retuviera, porque podía ser que este jornalero, este trabajador, clame contra aquel patrón, aquel jefe, y le cuente a Jehová su prueba, su dificultad, y eso Dios entonces se lo añada a aquel hombre como pecado. Es decir, considerando el esfuerzo diario que ha hecho este jornalero, justo es antes de que oscurezca la jornada que le entregue su pago, porque con eso él sustenta su vida y la de su familia, y Dios en su eterna sabiduría pues les da esta gran recomendación al pueblo de Dios. Les dice en el versículo 16 algo que recuerda mucho en el libro de Ezequiel 18. Los padres no van a morir por los pecados que cometan sus hijos, ni los hijos van a morir por los pecados que hayan cometido sus padres. Esto lo amplía muchísimo en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, cuando el Señor les revela: el alma que pecare, esa morirá. Y así también se lo recordó a Moisés cuando Moisés le dijo: Señor, ráeme del libro que tú tienes. Si tú vas a hacer morir este pueblo, entonces ráeme. Y Jehová le dice: no, al que peque contra mí, ese es el que yo voy a raer de mi libro. Y en el libro del profeta Ezequiel, pues, el Señor más específicamente en el capítulo 18 explica que el hombre malo por sus pecados morirá, no será juzgado su padre. Y si un padre tiene un hijo
bueno, pero el padre es malo, pues Jehová no va a castigar al hijo que sea bueno por su padre malo, sino que cada quien por su deuda, por sus pecados, le responderá a Dios. Y esto nos da un gran aliciente saber que Dios es un Dios justo y que no le cobra a nadie deuda ajena. Si su hijo fue el que pecó, entonces será su hijo el que tiene que vérselas ante el tribunal de Dios y no su padre, o viceversa. Así de bella es la justicia de Dios. Dice en el versículo 17 que no debe torcer, no debe distorsionar el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni de la viuda. Tenía que considerar estas condiciones: el extranjero porque estaba en tierra ajena, el huérfano porque no tiene sus padres que le provea, y la viuda que carece del sustento que le provee a su esposo. Entonces el Señor se identifica como padre de huérfanos, defensor de viudas, ayuda al desamparado. Ese es nuestro Dios. Entonces el Señor les hace la aclaración y les pide que recuerden que ellos en tiempos atrás habían sido extranjeros en la tierra de Egipto y que Él les pedía que recordaran cómo ellos se sentían estando en una tierra que no era de ellos, para llevarlos a lo que le conocemos el día de hoy como empatía, que es ponerse en lugar de la otra persona afectada. Le decía a su pueblo, recuerda, ponte en el lugar de extranjero porque tú también lo fuiste. Por tal motivo te exhorto a que no le tuerzas el camino, no le hagas daño. En esta época podríamos decir, no le hagas la vida de cuadrito. Cuida, porque tú fuiste extranjero. Y el Señor en su amor y en su misericordia, este sello de consideración, de empatía, quiere verlo en sus hijos todos los días, cuidando de la viuda, del huérfano, del pobre, del necesitado, del menesteroso. Y por eso entonces Él le dice aún más, no solamente que Él le dice aún más que cuide de ellos y les hace recordar: cuando ustedes estén segando la mies de su campo, no vayas a recoger todo. Recuérdate de la viuda, del pobre, del huérfano, del extranjero, y lo vas a sustentar dejando gavillas para que ellos puedan proveerse de alimento. Eso es una gran manera de Dios de seguir bendiciendo a su pueblo cuando su pueblo se convierte en instrumento de bendición a los más necesitados. Cuando tú sacudas las ramas de los olivos, no vas a pasar 2 veces por esa rama, vas a dejarlo así para que el extranjero, el huérfano, la viuda pueda también suplir sus necesidades. Cuando tú vas a vendimiar tu viña, no vas a buscar hasta la última uvita que esté allí colgado en la vid. No, vas a acordarte de estas personas, porque Dios no quiere que hayan mendigos en sus contornos. Y cuando el pueblo se preocupaba por considerar todas estas órdenes dadas de Dios, entonces Dios no cerraba la mano sobre su pueblo, porque su pueblo recibía bendición y así como recibía, también compartía con los más desvalidos, y esto es agradable a los ojos de Jehová. Un ejemplo hermoso que tenemos, que no podemos despegar de esto, fue la experiencia que vivió aquella extranjera, Ruth moabita. Era extranjera y era viuda. Y ella fue a los campos de Israel. Y como aquel hombre, considerando la condición de ella, les decía: déjenla que espigue todo lo que ella quiera, no la estorban. E incluso que coma con los jornaleros también, déjenla comer. Esto es cumplimiento de la ley de Jehová. Esto es agradable a la ley de Jehová. Y es bonito, de verdad que en la actualidad hemos conocido muchas personas que tienen esto en consideración. Llevan a las personas
que están necesitadas los invitan a sus campos para que recojan de las cosechas. Y esto, hermano, las personas que hacen esto tienen el testimonio de que cuando lo hacen, Dios derrama bendiciones sobre ellos. Entonces, los mandamientos de Dios son beneficio para nuestras vidas y para nuestro entorno, para la sociedad. Todo esto, al aplicarlo, pues se considera de gran valor para Dios. Cuando usted abraza cada consejo de Dios, cada mandamiento, cada estatuto, esto nos trae un amplio beneficio. Y más adelante nosotros podemos recordar, como dijo Jesús, pues de gracia recibiste, dad de gracia en lo espiritual, en lo material. Esto abarca grandes bendiciones. Vamos entonces a continuar con el capítulo 25 del libro de Deuteronomio. Cada capítulo encierra muchas enseñanzas que traen mucho valor para el alma, hermanos. De verdad que todos los libros de la Biblia contienen grandes joyas para enriquecer nuestras vidas. Escuchemos el capítulo 25 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 25. Cuando hubiere pleito entre algunos y vinieren a juicio y los juzgaren y absolvieren al justo y condenaren al inicuo, será que si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez lo hará echar en tierra y harále azotar delante de sí, según su delito, por cuenta. Hárále dar 40 azotes, no más, no sea que, si lo hiriere con muchos azotes a más de estos, se envilezca tu hermano delante de tus ojos. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Cuando hermanos estuvieren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado entrará a ella y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y será que el primogénito que pariere ella, se levantará en nombre de su hermano el muerto, porque el nombre de éste no sea raído de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces la cuñada suya a la puerta a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir, y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, llegarás entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le descalzará el zapato de su pie, y escupirále en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no edificare la casa de su hermano. Y su nombre será llamado en Israel la casa del descalzado. Cuando algunos riñeren juntos el uno con el otro, y llegare la mujer del uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y metiere su mano y le trabare de sus vergüenzas, la cortarás entonces la mano, no la perdonará tu ojo. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. No tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Pesas cumplidas y justas tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, cualquiera que hace agravio. Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando salisteis de Egipto, que te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos los flacos que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no temió a Dios. Será pues, cuando Jehová tu Dios te hubiere dado reposo de tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, que raerás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No te olvides. Bueno, de verdad que son capítulos. Este capítulo 25 contiene 19 versículos, pero realmente tienen mucho que explicar. Están sumamente jugosos estos libros, estos capítulos que están dándose en el Pentateuco. Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad.
Bueno, tenemos entonces acá en este capítulo y vamos a hablar sobre lo que es. Aquí hay tantas cosas que de verdad que es un manjar así muy grande por donde entrarle uno, pero bueno, aquí en este capítulo se inicia cuando si hubiese algún pleito entre algunos de los del pueblo y ellos asisten al tribunal para que los jueces juzguen y condenen pues al culpable y absuelvan al justo, y ese delincuente mereciera ser castigado, azotado. Y el Señor le dice, mire que el Señor no dice no lo castiguen, el Señor en su justicia, el que hizo mal pues necesita ser castigado, necesita ser corregido. Y entonces le dice, está bien, van a castigarlo, van a colocarlo, van a echarlo en tierra y lo van a azotar allí en presencia del pueblo, allí para que vean. Y le van a dar el número de azotes que no pueda, que no exceda más de 40, no. ¿Para qué? Porque si lo hirieren mucho más que esto, pues entonces el hermano, la persona que recibe estos castigos va a ser envilecido, se va, lejos de servirle de corrección, le va a servir más bien para transformar su alma de maldad. Sucede algo así como con los hijos, cuando se corrigen no se puede exceder, tiene que haber una medida. Dios en todo lo organiza de una manera tal que pueda funcionar para bien de la humanidad. El Señor en su eterna sabiduría nos da esto para aplicarlo de una manera especial. Es decir, Dios nos entrega, nos permite corregir con justicia, no estar haciendo las cosas así, todas no, es hacerlo de manera sensible, no más de esto. Le vas a dar, pero no le vas a dar más de esto. Así lo aclara el Señor. Y esto es maravilloso cuando se pone en práctica, porque cuando se pone en práctica alcanzan los resultados que Dios quiere alcanzar. ¿Y qué es la transformación, la corrección de la persona que hizo el mal? Esto es lo que el Señor le escribe a su pueblo para que su pueblo considere la manera de corregir esto. Entonces es importante que no se exceda, así de maravilloso. Bueno, aquí estaba leyendo ahorita, fue que abrí el chat mientras estaba escuchando la lectura del capítulo 25, y entonces aquí tenemos la hermana Lini nos pregunta de explicar un poquito más sobre lo que nos dice la palabra de si no fuere por causa de fornicación. En el Evangelio según San Marco, Cristo explica un poco más detallado esto. Por eso les digo que si hubo un tema que Jesucristo lo colocó muy clarito, fue el tema del divorcio. Vamos a leerlo para que ustedes saquen sus conclusiones así, rapidito, para no dejar a mi hermana Lini en esto, echándome un poquito para atrás en el capítulo 24. Dice, y llegándose los fariseos le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Mas él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Esto es el capítulo 10 de San Marco del 2 en adelante. Y ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer, y los que eran dos serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne. Pues lo que Dios juntó no lo aparte el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dice, cualquiera que repudiare a su mujer y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete adulterio.
Es decir, aquí en esto el Señor les amplía más, porque los discípulos quedaron así como que esto no nos quedó claro, y aparte ellos le preguntaron a Jesucristo y les dice aquí con mayor cuidado: el que cualquiera que repudiare a su esposa y se casa con otra, éste va a cometer adulterio contra su esposa. Y si la mujer hace lo mismo con su marido y se casa con otro, pues comete adulterio. En esto el Señor les detalló con mayor cuidado, que ambos pueden cometer adulterio al dejar a su esposo y unirse a otro. Entonces le digo, este tema es bastante amplio, es bastante espinoso, pero creo que fue uno de los que más habló Jesucristo y detalló. Y vuelvo a tomar en consideración, analice, si fuese Jesucristo permitido o dicho lo que se aceptó del divorcio está bien. Si no hubiese refutado nada, entonces tendría que haber obviado cuando él explicó en el Sermón del Monte sobre el adulterio, ¿verdad? Porque entonces si tú te divorcias, si tú permites el divorcio, entonces no va a haber ningún adúltero. Ya tomas tu carta de divorcio y te casas con otro, no hay ningún adulterio. Permítelo. Es más, podemos considerar, escuchen bien, la ley que nosotros estamos leyendo acá en Deuteronomio no me habla de que el hombre despida le dé carta de divorcio a su esposa porque le haya sido infiel. No habla. Le habla que si el hombre halló algún defecto en la mujer, quizás no le gustó, era desasiada, tantas cosas que pueden acontecer en un matrimonio. Él podía repudiarla. Bueno, vuelve a hacer tu vida con otro y yo hago con otra. Fíjense, en esta parte de la Biblia no habla de que fuera, porque le haya sido infiel. O sea, había un abanico de posibilidades para que el hombre determinara despedir a su mujer, despedir a su esposa. Sin embargo, Jesucristo hace la acotación: una vez que usted se casa, ya no son dos, son uno. Ya, ahí está. Es una sola carne. No se puede separar, y lo vuelve a decir porque lo que Dios juntó, pues no lo aparta el hombre. Entonces hay muchas confusiones en ese campo y hay que estar claro, hermano. Vuelvo y repito, hay alguien que está muy interesado en que no se guarde la palabra de Dios tal cual Él nos ha enseñado. Y usted sabe quién es: el que sufre de insomnio y el que está muy interesado en que ni usted ni yo entremos a morar con el Señor por la eternidad. ¿Por qué? Bueno, por el sencillo motivo de que Él sabe lo que es estar disfrutando en la gloria de Dios, y Él nunca más volverá a tener acceso a entrar allá. Mientras que nosotros, a pesar de nuestras limitaciones, haber sido hechos del polvo y haber desobedecido, el Señor extendió ese puente de gracia por medio de Jesucristo. Y usted y yo estamos invitados a participar de la boda del Cordero. ¿Y cuál va a ser la misión de ese enemigo? Impedir que usted esté aparejado para las bodas con sus vestiduras blancas, relucientes, su lámpara encendida, para que usted vaya a recibir al novio. Esa va a ser la misión de él, porque ya él estuvo allí en ese lugar y nunca más volverá. Pero nosotros sí podemos entrar a ese lugar celestial. Así que por estas pequeñas zorras, pequeñas cosas que pueden pudrir nuestra fe y nuestra obediencia a Dios, nosotros podemos aparecer allí en esa lista de que no erréis. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los avaros, ni los hechiceros, nada de esta gente va a entrar en el reino de Dios. Entonces, que nosotros no estemos en esa lista, que no cumplamos con lo que Dios nos ha enseñado. Así que bueno, seguimos entonces, hicimos una pequeña pausa aquí para no dejar a nuestra hermana Lignia así. Vamos entonces a continuar con lo que son en el capítulo 25, y nos dice que no se podía exceder de más de 40 azotes. Y hay un versículo que el apóstol Pablo también lo recuerda, cuando el Señor dice: no vas a ponerle bozal al buey que está allí trillando, déjalo. Él está empleando su fuerza, él está trabajando, es justo
que también pueda comer del trabajo de su esfuerzo. Y el apóstol Pablo hace esta recordación, hace este recordatorio en el libro de Corintios 9:9. Primera de Corintios 9:9 nos dice, el apóstol Pablo nos hace mención a esto, y él dice, el Señor se preocupa por esto, pero también esto lo aplica a nuestra vida. Si usted trabaja, usted tiene derecho a comer. Nadie le puede cercenar a usted ese derecho. Entonces, es lindo porque todo lo que está acá es aplicable a nuestra vida también. Y habla sobre los deberes matrimoniales del hermano que haya quedado vivo. Si la esposa de su hermano mayor queda viuda, el hermano muere, entonces el hermano que está siguiente, ¿verdad?, queda con el compromiso de levantarle simiente a su hermano, es decir, su primer hijo que tenga con la esposa de su hermano, pues no tendrá el derecho de ser el hijo de él que lo engendró, sino del que murió. Esto lo permitía el Señor, o lo mandó el Señor, pues para guardar la simiente de aquella persona que haya muerto. Lo vemos también aplicable cuando sucede lo de Ruth Moabita, cuando el pariente más cercano tenía entonces que levantarle simiente al esposo de Ruth y no quiso. Entregó su calzado, hicieron el negocio a la puerta de allí del pueblo y entonces fue Boaz quien decide tomarla a ella por mujer, pero legalmente Obed, que fue el hijo que él tuvo con Ruth, entonces no les levantaría simiente a él, sino al esposo de Ruth. Así lo determina la ley. Habla también sobre, aquí hay cosas de verdad que la Biblia no nos deja de impresionar. La Biblia da tanta información y tanto detalle. Si había algunos que estaban riñendo, peleando unos con otros, y la mujer o la esposa de uno, para librar a su marido, le agarraba las partes íntimas al contrincante, ¿qué tenía que hacer con esa mujer? Cortarle la mano. ¿Ustedes saben lo que era eso? ¿Por qué? Porque había ella, de una manera descarada, alargado su mano y le había tomado las partes vergonzosas al hombre que estaba peleando contra su marido. Miren, es que la Biblia no deja nada a la imaginación. La palabra de Dios nos revela todas las posibles situaciones que se podían presentar y cómo resolverlas. Así que las mujeres, cuando vean a sus maridos allí riñendo con otro, ni se acercaban, porque podían perder su mano. Miren esto. Cuidadosamente, cómo el Señor detalladamente presenta situaciones de la vida cotidiana y las soluciones. Tenían que cortarle la mano a esa mujer, no la podían perdonar. Les dice también que no podían tener medida de efa grande, ni efa pequeña, ni pesas que no fueran justas. Tenían que ser cabal, justo. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que sean prolongados tus días que Jehová te dio. Tu Dios te da, porque cualquiera que hiciere esto, que tuviera una pesa falsa, que tuviera una efa que no fuera la medida, esto es abominación a Jehová. Y esto cómo se ve en la actualidad, que uno va a comprar algunos gramos allí en las personas y tienen el peso adulterado. Muchas personas lo hacen y no consideran que esto es abominación a Jehová. Pesa justa, efa justa, medidas justas debes tener. Y en los últimos capítulos en los últimos versículos del capítulo 25, les recuerda a los israelitas que ellos tenían que destruir a Amalek. Y les dice, cuando ustedes salieron al encuentro, cuando ustedes salieron de Egipto, ellos salieron y te desbarataron la retaguardia e hirieron a todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y ellos no tuvieron ningún temor de Dios. Así que todos los días de tu vida tú vas a tenerlos a ellos como enemigos y vas a procurar borrar de la faz de la tierra la memoria de Amalek. No lo olvides, hechos que el Señor les dijo. Esto que hizo este pueblo contigo, lo tienen que pagar, porque hicieron algo malo al pueblo de Dios. Entonces, esto nos da a entender que estos mandamientos que nosotros estamos recordando que el Señor enseñó por boca de Moisés son de gran utilidad para nosotros. ¿Por qué? Porque, hermanos, el hombre
necesita cada día más de Dios. Cuando usted pone en práctica esto, pesas justas, cuando usted considera que la justicia debe tener una medida tal cual el Señor le enseñó, cuando usted tiene personas que le trabajan y usted le retiene el sueldo, déjeme decirle que eso es pecado lo que usted está haciendo. Entonces, cuando usted conoce todas estas situaciones y las pone por práctica, pues esto le traerá beneficio. Y esto no es otra cosa que la necesidad nosotros de conocer más de Dios. El hombre necesita cada día más de Dios. Vamos a tener una pequeña pausa musical para ya dar lectura al último capítulo del día de hoy, que sería el capítulo 26 de Deuteronomio. Nosotros sin Dios somos nada. Necesitamos cada día más conocerle a Él. ¿Cuál es su principal fuente de conocimiento? Pues la palabra de Dios. Y otra fuente de conocimiento, pues la naturaleza. Todos en la actualidad podemos decir que tienen acceso a la palabra de Dios. En la actualidad podemos decir que en la mayoría de las personas pues pueden tener acceso a lo que es la palabra de Dios. Y a nosotros nos corresponde entonces pedirle a Dios que nos guíe hacia su verdad y que nos llene de ese conocimiento para poderlo aplicar, porque les recuerdo, no son los oidores de la palabra los que serán justificados, son los hacedores. Entonces allí radica la sabiduría del hombre cuando entiende que necesita de Dios para poner su vida en orden. Nuestra vida sin Dios está como la tierra cuando estaba sin Dios, desordenada y vacía. Pero por la palabra de Dios, cuando pronuncia y transforma en nuestras vidas, entonces todo llega a una armonía y a un funcionamiento pleno, a tal manera pues que Dios entonces hace resplandecer su maravillosa luz sobre nuestros corazones. Bueno, ya vamos entonces con el último capítulo del día de hoy. Vamos a escuchar el capítulo 26 del libro de Deuteronomio para ya dar por concluida entonces la programación del día de hoy. Escuchemos. Deuteronomio capítulo 26. Y será que cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y la poseyeres y habitares en ella, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos de la tierra que sacares de tu tierra que Jehová tu Dios te da, y lo pondrás en un canastillo, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para habitar allí su nombre. Y llegarás al sacerdote que fuere en aquellos días, y le dirás: reconozco hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos había de dar. Y el sacerdote tomará el canastillo de tu mano y pondrálo delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un Ciro a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y peregrinó allá con pocos hombres, y allí creció en gente grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová Dios de nuestros padres, y oyó Jehová nuestra voz, y vio nuestra aflicción, y nuestro trabajo, y nuestra opresión. Y sacónos Jehová de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, y con grande espanto, y con señales y con milagros. Y trájonos a este lugar, y diónos esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, e inclinarte has delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás con todo el bien que Jehová tu Dios te hubiere dado a ti y a tu casa, tú y el levita, y el extranjero que está en medio de ti. Cuando hubieres acabado de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus villas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: yo he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, y al extranjero, y al huérfano,
y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me ordenaste. No he traspasado tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he sacado de ello en inmundicia, ni de ello he dado para mortuorio. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde la morada de tu santidad, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye en leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y derechos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. A Jehová has ensalzado hoy para que te sea por Dios, y para andar en sus caminos, y para guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus derechos, y para oír su voz. Y Jehová te ha ensalzado hoy para que le seas su peculiar pueblo, como él te lo ha dicho, y para que guardes todos sus mandamientos, y para ponerte alto sobre todas las gentes que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Qué bonito es la última parte de este capítulo, ¿verdad? ¿A quién no le gusta ser exaltado entre todas las naciones para loor y fama y gloria y para tener esa etiqueta de ser pueblo santo a Jehová? Aquí hacemos un consenso y decimos todos, bueno, pero hay condiciones. El Señor es un Dios de palabra y hay compromisos que debemos de cumplir. Y la mayoría de las personas en la actualidad lo que quieren es puro beneficio, sin compromiso. Y ahí es donde está la gran decadencia de la humanidad. Tenemos en este capítulo las primicias y los diezmos. En este capítulo el Señor nos manda a ofrendar de las primicias de los frutos y del diezmo y nos insta a que ambos deben ser ofrecidos a Dios con alegría, con regocijo, con gratitud en nuestro corazón, reconociendo así que todo lo que hemos recibido ha sido provisto por la beneplácita mano de nuestro Dios. Y de esa manera, entonces, así como hemos recibido de su mano, retribuir. Miren lo bonito que es esto. De 100 semillitas, solamente 10 son de Dios. Tengo 90 para mi uso personal. Y esas 10 semillitas que representan el diezmo me van a permitir que pueda seguirla sembrando en la tierra de Dios, en su pueblo, y me van a asegurar que seguiré cosechando de cada una semilla el 100 por uno, el 100 por cada una semillita. Y eso son los diezmos. Los diezmos es un acto de fe, hermano. No lo vea como una imposición, como, yo no voy a enriquecer a esta gente. No, hágalo como eso, es un acto de fe. Y lo maravilloso que es Dios, que te da 90 semillitas para ti, para que lo uses con sabiduría. Y 10 para que sigas sembrando en el plantío del Señor. Y el Señor te garantiza que una vez que esas semillitas que tú estás colocando en su jardín te van a producir a 100 por uno. Esos son los diezmos. Y de verdad que, como dicen muchas personas que he escuchado, y tiene bastante razón, lo último que se tiende a convertir en el creyente es el bolsillo. Y qué triste y qué ruda, qué dura realidad. Pero cuando el pueblo de Dios entiende que de abundancia ha recibido de Dios, entonces con abundancia y alegría de corazón entrega lo que es de Él. Es muy lindo y cuando nosotros desde niño instamos a nuestros niños a que lo hagan también, eso es de bendición porque en ellos va creciendo ese temor. Este porcentaje es de Dios y eso va a permitir que eso siga fluyendo sobre tu casa, sobre tu salud, sobre tu entorno. Bendiciones de Dios, porque miren que Dios le dice, probadme
probadme ahora en esto. Te está dando la autorización que lo pruebes. Si Él no va a abrir las ventanas de los cielos para derramar sobre ti bendiciones hasta que sobreabunde, hasta que tengas para seguir compartiendo. Así de maravilloso es Dios. Entonces, vuelvo y repito, tenemos un enemigo que quiere ponernos un techo para que las bendiciones de Dios no caigan sobre nosotros. ¿Y cuál es ese techo que impide que eso fluya en nuestras vidas? Pues la desobediencia. No lo hagas. No, ¿qué vas a hacer tú entregar eso? Eso es mucho. Imagine que uno tiene que dar los diezmos de $100,000. ¿Cuánto es? Oh, eso es demasiado dinero. Entonces, qué bueno que cuanto más jugosos son los diezmos es porque más te ha aumentado el Señor en ganancia. Así que esto es lindo cuando nosotros lo hacemos con ese acto de fe. Y el Señor insta a que lo hagas con alegría, a que reciba beneficio tu casa, tu extranjero, el necesitado, el levita. Esto es algo que se direcciona a distintos lugares. Bendiciones a tu entorno. Y eso es lo que Dios quiere. Que se le presente la bendición. ¿Para qué? Para que Dios sea exaltado en tu vida. Porque te ha tomado como un pueblo particular, peculiar, único, inigualable, no tiene imitación. Como les decía, no hay imitación para el pueblo de Dios, es genuino. Le hace recordar también y les dice, en este capítulo les hace una alegoría, le dice, ustedes van a hablar y le van a decir delante de Jehová tu Dios, ustedes van a contarles esto. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. ¿Quién es este arameo que estaba a punto de perecer? ¿Se recuerdan aquel joven que salió huyendo solo por aquellos parajes y se encontró entonces con aquella cantidad de ángeles? Bueno, este arameo a quien hace referencia pues es Jacob Israel. Y él descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, 70, pero allí en ese país creció y se llegó a transformar en una nación grande, fuerte y numerosa. Fue tanto así que los egipcios comenzaron a maltratarlos y nos afligieron y pusieron sobre nosotros una dura servidumbre. Pero nosotros clamamos a Dios, nuestro Padre, y sabe, Él escuchó nuestra oración y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestro sufrimiento, y de allá nos sacó Jehová con esa mano fuerte y con su brazo extendido y con grandes prodigios, con grandes señales, y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra que fluye leche y miel. Y aquí estamos trayendo las primicias del fruto de la tierra buena que Él nos dio. Y aquí entonces adoraremos delante de Jehová y vas a alegrarte y toda tu casa recibirá bendición, así como el levita, como el extranjero. Cuando tú traigas todos tus diezmos, cuando traigas de ese tercer año, vas a tener un diezmo especial. Y allí vas a gozarte y vas a saciar las necesidades del huérfano, de la viuda, del extranjero. ¿Y qué va a hacer? Esto va a ser, y tú vas a decirle al Señor, y tú le vas a decir al Señor, vas a recordarle, vas a decir, yo he sacado lo consagrado de mi casa, lo que te he dedicado a ti, y se lo he dado al levita, y se lo he dado al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a lo que tú me has mandado. Esto el Señor quería escucharlo de boca de su pueblo. Y no he transgredido, no he traspasado tus mandamientos, yo no me he olvidado de ellos. Y yo no me he comido lo que es tuyo, y tampoco lo he gastado en nada inmundo, ni lo he ofrecido a muertos, como hay culturas, ¿verdad?, que ofrecen frutos y cosas a muertos. Dicen, no he hecho esto. He obedecido a la voz de mi Dios conforme a todo lo que me has mandado. Y entonces elevar esa oración diciendo, mira desde la morada de tu santidad, desde el cielo, y bendice a este pueblo y a la tierra que nos has dado, así como tú lo juraste a nuestros padres, porque es una tierra que fluye leche y miel.
Miren qué manera Dios delineando la conducta que quiere, que anhela ver en su pueblo. Recuerda que eras eso, un arameo, uno solito que estaba huyendo y que entró a Egipto siendo pocas almas y que allí se multiplicó y luego con su brazo fuerte lo sacó y lo ha hecho heredar esta maravillosa tierra. Y tan maravillosa es esta tierra que te hemos traído lo escogido, lo selecto para ti. Nos gozamos. Y todo lo que me has mandado, así lo he hecho. Y estamos seguros entonces que desde la morada celestial el Señor se deleitará con la obediencia de su pueblo. Y les dice también que cumplan sus estatutos, sus derechos y lo pongan por obra de todo su corazón y con toda su alma, de tal manera que el Señor se deleite en verlos caminar por sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha declarado como su pueblo particular, exclusiva posesión peculiar. No hay ningún otro que tenga estos mandamientos que el Señor les entregó. Eso eres tú, ese soy yo. Pueblo de Dios, selecto para una obra especial y diferente. Entonces, ¿cómo no nos vamos a deleitar en el Señor? ¿Cómo no vamos a disfrutar guardando sus mandamientos? Porque no hay otro pueblo que se asemeje a su pueblo. Entonces, todos, hermanos, todo lo que está escrito en la palabra de Dios trae gran beneficio para nuestras almas, para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestro entorno, para la sociedad. Todo lo que el Señor ha rigurosamente detallado es para nuestro beneficio.